Buenos días. Para mí y para todo el equipo de Logical Data es un gusto tenerlos presentes en este primer gran evento Tech Day Logical Data, un evento de 8 horas en los que estaremos brindando charlas para que puedan incrementar su conocimiento en la tecnología. Sabemos que la tecnología cada día cambia y en un cerrar y abrir de ojos nos encontramos con conceptos de los cuales no conocemos. Es ahí donde Logical Data, queriendo minimizar esta brecha de conocimiento, aporta un conjunto de charlas orientadas a este fin. Si no puede estar presente en estas charlas, no hay problema. Regístrese a las que más le interesa y con gusto haremos llegar posteriormente un link para que pueda observarlas. Sin más por el momento, les agradecemos nuevamente su presencia e iniciamos con la primera charla del día. Bien, vamos a empezar con la primera charla relacionada a conceptos de la computación en la nube y específicamente lo que tiene que ver con Microsoft Azure. Vamos a darles algunos tips de conocimientos un poco sobre estos conceptos que se manejan hoy en día en la nube, tratando que queden para cada uno de ustedes más claros. Vamos a empezar con ellos. Conceptos generales de lo que es la nube. Primero, ¿qué es la nube? Es el ofrecimiento de servicios computacionales que son consumidos a través de Internet. Son varios servicios que podemos obtener a través de los beneficios de tener la computación en la nube. ¿Cuáles son estos tipos de servicios? Bueno, tenemos lo que es el procesamiento de datos, llámese cómputo como tal, y un ejemplo son las máquinas virtuales que podríamos tener en Internet. El almacenamiento de nuestros datos como tal, archivos, imágenes, videos, cualquier dato que necesitemos almacenar en la nube. Bases de datos, ¿verdad? Muy importante, que es donde se alojan todos los datos que van a ser accesados por nuestros sistemas. También redes de comunicación, software como tal, analítica de datos, inteligencia artificial y una serie de servicios adicionales que aquí no vamos a mencionar, pero es un gran número de servicios adicionales y cada día crecen más precisamente dentro de los servicios que se van a obtener en lo que es la parte de la nube. Y vamos a entrar ahora sí con algunos conceptos clave que son importantes de entender siempre que nos estén comentando de lo que es la nube. Primero, lo que es la economía de escala. ¿Qué significa economía de escala? Bueno, para un proveedor de nube es muy sencillo manejar precios bastante bajos y llamativos al tener una gran cantidad de clientes en su portafolio. El beneficio es trasladado al cliente. ¿Qué significa acá? Que vamos a tener proveedores de nube con una alta inversión en hardware precisamente para poder brindarnos los servicios, pero como tienen tanta cantidad de clientes, el precio que es trasladado al cliente final, al usuario final, es sumamente económico. Ese es uno de los conceptos importantes que vamos a encontrar en lo que es los conceptos de clave, conceptos claves en la nube. Otro de los conceptos, la alta disponibilidad. Y aquí vamos a hablar ah, sobre la posibilidad de tener la menor cantidad de interrupciones de los servicios, es decir, la continuidad de las operaciones empresariales mediante tecnologías que van a minimizar estas interrupciones. Quiere decir que nuestros sistemas, nuestros servicios que estemos eh, rentando en la nube, va a tener la menor cantidad de interrupciones posibles, ¿verdad? Porque esto es lo que se busca con un concepto de computación en la nube. Otro concepto interesante es lo que llamamos escalabilidad. ¿Qué significa esto? Es la capacidad que nos brinda la nube de poder incrementar o decrementar los servicios de acuerdo a las necesidades del momento. Vamos a dar un ejemplo. El incrementar el poder de cómputo o bien decrementar el almacenamiento en un momento determinado. Algo que es muy difícil de hacer cuando tenemos nuestros servidores de manera local. El incrementar un número de procesadores implica que yo tengo que adquirirlos, ¿verdad? Y lleva tiempo el poder obtener esos procesadores o el incremento en espacio en disco. En la nube eso es muy sencillo. Otro concepto muy relacionado a lo que es la parte de escalabilidad, la elasticidad. La elasticidad significa eh, el incremento o decremento de las necesidades informáticas que se presentan de manera rápida sin una planeación o preparación anticipada. Quiere decir que el mismo sistema, la nube, se puede programar precisamente para que tome esas decisiones de que pueda hacer esos incrementos o decrementos dependiendo de la necesidad de su momento, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar
por ejemplo, en procesos de cierre de mes, en procesos como Viernes Negro, donde vamos a necesitar más cómputo en un momento determinado, los sistemas pueden adaptarse para que por sí solos puedan otorgar precisamente esos recursos de una forma muy sencilla, muy rápida, ese incremento o ese decremento de los mismos sin necesidad de interferencia humana. La otra parte es la agilidad, que igual tiene mucho que ver con esto y se refiere a la posibilidad de reaccionar rápido con el aprovisionamiento, desaprovisionamiento de estos recursos, que era lo que mencionaba. De una forma muy sencilla, en cuestión de unos 5, máximo 10 minutos, podríamos estar creando una máquina virtual, agregándole un disco duro en cuestión de 3, 4 minutos, tema que normalmente no podríamos hacer si tuviésemos un hardware on-premise. Otro de los conceptos es la tolerancia de fallos, que es la posibilidad de mantener la operación activa, ¿verdad?, de nuestros servicios, incluso si alguno de los componentes o alguno de los servicios no está funcionando en un momento determinado. Normalmente se utilizan, obviamente, componentes de redundancia, que vamos a hablar acá, para mantener la operación en ejecución, ¿verdad? Pero esa es uno de los conceptos esenciales, la tolerancia que puede haber ante fallos. Recuperación ante desastres. Aquí vamos a hablar de una habilidad, que es la habilidad de recuperarse en el menor tiempo posible ante un evento que hace que la operación falle. Si bien es cierto, vamos a tratar de minimizar eso, no queda exento que en algún momento algo se presente y pueda hacer que alguno de los componentes o servicios tenga una caída. Entonces, esta otra característica, la recuperación ante desastres, es lo que nos permite tener en un poco tiempo otra vez el sistema en funcionamiento o los servicios en funcionamiento, veámoslo acá. También vamos a hablar de un concepto que se llama disponibilidad global, que es el acceso global a nivel mundial de múltiples regiones que tienen estos proveedores en la nube y que para el usuario final es muy importante para saber que los recursos o servicios que se utilizan no solamente están en una ubicación, sino que podemos tenerlo en diferentes ubicaciones para evitar algún tipo de inconveniente. El costo predictivo. Esto tiene que ver con una previsión de los recursos que voy a necesitar y en base a esto poder hacer análisis y toma de decisiones más acertadas. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo planificar previamente a la adquisición de un servicio cuánto es el costo. O sea, yo puedo planificar desde, por ejemplo, desde el portal de Azure, yo puedo ingresar a hacer una planificación de un servidor, de una máquina virtual que voy a necesitar con X cantidad de disco duro, tantas características de procesamiento, su unidad, los IP públicos, etcétera, todos los componentes que voy a necesitar para que funcione y ese portal me va a decir cuánto es un estimado. Y en base a ese estimado yo sé que puedo planificar mis presupuestos para mantenerlo durante el mes. Aparte de que, por ejemplo, el portal de Azure nos va a permitir llevar ese control del gasto que estamos incurriendo previo a que finalice cada uno de los meses. Entonces, esto es una parte muy importante porque yo voy a saber cuánto voy a tener como gasto final precisamente con los servicios. Otro de los conceptos es el incremento de la productividad. La computación en la nube elimina muchos de los trabajos que típicamente hay que realizar en los servidores locales, configuraciones, actualizaciones de software, etcétera. Tareas que afectan normalmente recursos de IT y que con los servicios en la nube puede ser asignados este personal a tareas más importantes en el negocio. Y uno de los últimos tiene que ver con la parte de la seguridad. No por ser el último es de los menos importantes, sino al contrario, es sumamente importante. Cuando hablamos de servicios en la nube, hay que entender que los proveedores de estos servicios poseen políticas, tecnologías y controles de muy alto nivel precisamente para ayudar en los ataques externos que se puedan provocar. Ahora vamos a pasar a dos conceptos que se llaman gasto de capital y gastos de operación, para entender un poco, porque ahora más adelante los vamos a comentar. Vamos a hablar de primero que se trata del CAPEX, que es el gasto de capital. Este se refiere a los gastos que voy a incurrir en la compra de un bien que puede prevalecer en un periodo de tiempo extendido y en donde utilizo la depreciación para distribuir los gastos. Por ejemplo, cuando voy a hacer la compra de un hardware, este hardware voy a tenerlo durante 2, 3, 4 años y mediante la depreciación es que voy a hacer
la distribución de ese gasto a nivel del sistema. Cuando hablamos de OPEX, son los gastos relacionados a la operación y los servicios, que estos pueden ser deducidos inclusive del impuesto de venta. Son gastos menores que voy haciendo mes a mes que pueden ser aplicados a los impuestos como tal. Y aquí abro un paréntesis y voy a invitarlos a la siguiente sesión que vamos a tener alrededor de las 9 de la mañana, donde nos va, el título de la sesión es Aprenda a calcular el TCO en cada oportunidad, donde expertos de Microsoft nos van a explicar un poco los beneficios de la nube a nivel de costos y cómo hacer la comparación, ¿verdad? ¿Qué beneficios voy a tener entre, entre adquirir mi hardware y tener una inversión precisamente en la nube? Ahí pueden entender un poco más estos dos conceptos que estoy mencionando en este momento. Ahora vamos a hablar de lo que son los modelos de nube. Hay diferentes modelos que podemos establecer en la nube. Vamos a hablar aquí de ellos. Uno de ellos es la nube privada. ¿Qué significa la nube privada? La nube privada significa que yo tengo mi hardware en mis oficinas, en mis instalaciones. Yo ahí tengo mi data center con el cual opero en mi compañía. ¿Tiene ventajas? Sí, claro, tiene ventajas. El control de los recursos, por ejemplo, son de la organización 100%. El control de la seguridad también depende de esa organización. Y los requerimientos legales que muchas veces se pueden solicitar dependiendo del tipo de negocio, se pueden controlar directamente por la corporación o por la organización que posee ese hardware. Hay un manejo estricto de seguridad y cumplimientos y en muchas ocasiones puede ser la única opción para un tipo de negocio. Puede ser que por los cumplimientos legales de país o de industria, lo que es la computación en sitio sea la única que sea aceptable precisamente para los cumplimientos en este caso. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, una de las desventajas, como vimos en el punto anterior, lo que es el CAPEX, que es el gasto elevado en el hardware que yo tengo que hacer previo precisamente a la operación, porque tengo que invertir en servidores, en comunicaciones, etcétera, etcétera, de un solo monto global, ¿verdad? Sin hacer gastos parciales, ¿verdad? Sino una sola inversión. Desventaja, la agilidad. La compra de los componentes puede ser muy lenta. Y ahí vamos con el ejemplo que les comentaba anteriormente. En el caso de que yo tenga un fallo en un disco duro, tengo que hacer el proceso de orden de compra, trasladarlo al proveedor. Ese proveedor puede ser que, si topamos con suerte, lo tenga en su bodega, si no tenga que, por el tipo de hardware, mandarlo a traer al exterior. Y todo ese proceso conlleva precisamente un tiempo que es vital para mí. Entonces, esa es una de las desventajas que podríamos hablar en este proceso. El otro es el mantenimiento, cuyo mantenimiento es responsable 100% de la organización. Tiene que tener recursos con habilidades muy específicas en la parte de IT, precisamente para mantener la operación. El otro concepto es la nube pública. Y aquí precisamente nos vamos a los conceptos de los proveedores que brindan servicios en la nube. Y un ejemplo de estos es Microsoft Azure. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, no existe el CAPEX, ¿verdad? Aquí yo no tengo que invertir por un hardware específico de antemano, sino que lo que voy haciendo es un gasto basado en OPEX, en donde el cobro es muy flexible, el incremento, decremento, se va dando conforme yo voy utilizando nuevos recursos o voy inclusive decrementando algunos recursos que ya yo no ocupe. Esa parte es muy importante. Eso es una de las ventajas. La agilidad, que tiene que ver con la adquisición de componentes en el momento, que a diferencia de la nube privada, como mencionábamos, en el caso de que necesite un disco más grande, simple y sencillamente en el portal de Azure solicito, o a nuestro proveedor solicito el disco como tal que necesito e inmediatamente en cuestión de 3-5 minutos ya tengo un nuevo espacio de almacenamiento de discos sin necesidad de hacer una compra externa, hacer una orden de compra a un proveedor, etcétera, etcétera. No hay un mantenimiento de hardware por la organización. Esto es totalmente responsabilidad del proveedor, ¿verdad? Y TI, se necesita un personal de TI con muy poca especialización técnica. ¿Por qué? Porque aquí el proveedor de nube es el que se encarga precisamente de ese mantenimiento específico propiamente en la operación. ¿Qué desventaja hay? Si se puede ver así, la seguridad como tal, si no se adapta a mis cumplimientos, como lo mencionaba en el punto anterior, por alguna
alguna restricción de política país, política de sector donde me encuentro, la seguridad puede ser que no se cumpla completamente y tenga que ¿cómo se llama? Que ser una seguridad un poco más profunda. Normativas de cumplimiento, como mencionaba, temas propiamente de gobiernos en algunos casos, y la propiedad del hardware, que muchas empresas pueden decir, bueno, es que el hardware no es mío. Bueno, si se quiere ver por esa parte es una desventaja, porque efectivamente el hardware no sería de la organización, sino que es precisamente del proveedor en la nube, ¿verdad? Y el otro modelo es el que tiene que ver con el concepto de nube híbrida. El concepto de nube híbrida significa que yo voy a tener algunos servicios y software en mis data center, en mis servidores locales, y otros servicios los voy a tener hospedados en una nube pública. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, cuando la organización tiene sistemas muy antiguos, ¿verdad? Que tal vez por su arquitectura es muy complicado tenerlos en la nube, pero sin embargo, con esas características de software, ¿verdad? Que vamos a tener on-premise, local, resulta que empezamos a idear la idea de tener un sistema como un e-commerce, que el e-commerce sí puede estar en la nube. Entonces vamos a hacer una combinación de que si nuestro sistema no puede estar en la nube, vamos a tenerlo de manera local, pero la página web y todos los demás servicios que provisionan y que dan el servicio precisamente al usuario final, los podría tener en la nube, ¿verdad? Entonces es un concepto acá de nube híbrida. Parte lo tengo en mis servidores y parte lo puedo tener precisamente en la nube pública de un proveedor. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, hay una flexibilidad precisamente de tener algunas aplicaciones parcialmente en on-premise y otras en la nube, como mencionaba. El control parcial del hardware pertenece a la organización para aquellas organizaciones que dicen, yo quiero tener ese hardware, precisamente ser el dueño, precisamente por lo menos de parte del hardware y parte de la seguridad, yo lo puedo tener. Otra ventaja es que hay una seguridad compartida. Hay la seguridad que es muy fuerte, brindada precisamente por los proveedores de la nube, y hay una seguridad que yo adicionalmente como organización puedo colocar a mis servicios. Y esta, la que corresponde a la que yo manejo directamente en on-premise, no pertenece precisamente a la nube, sino que es lo que yo manejo. Y también el cumplimiento, que si en algún momento, como mencionaba, de parte de país, de parte de industria, no puedo tener todo en la nube, puedo hacer un balance y tener alguna información local, de manera local, para cumplir con esos requisitos de gobierno, y alguna información sí la puedo tener en la nube, precisamente para contar con estos beneficios de tener en la nube, ¿verdad? ¿Qué desventaja tengo? Bueno, tengo una desventaja que tengo que invertir, que tengo que aplicar el CAPEX, que es la compra de infraestructura. Yo voy a ser dueño de infraestructura, la cual tengo que invertir de forma adelantada, ¿verdad? Un valor elevado, quizá para los servidores que voy a necesitar y toda la infraestructura. Es más caro mantenerlo porque al final no voy a depender del proveedor en la nube, sino que también voy a depender precisamente de mis recursos de IT, ¿verdad? El cual voy a tener recursos de IT y voy a tener que tener ese recurso muy especializado que normalmente es muy caro en el mercado, ¿verdad? Entonces voy a tenerlo ahí. Entonces, si ustedes ven, hay diferentes formas de trabajarlo, tanto nube privada, nube pública, nube híbrida, cada una con sus ventajas y desventajas. La que normalmente tiene las mejores ventajas realmente es la nube pública, porque mucho se encarga precisamente de la parte económica, los proveedores en la nube, pero hay diferentes formas de trabajarlo y esto es importante de entender, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito de los servicios, del tipo de servicio que se puede brindar. Cuando hablamos de servicios on-premise, quiere decir yo soy el dueño prácticamente de la administración de todo el hardware que yo voy a necesitar, el hardware, las redes, el almacenamiento, los servidores, la virtualización, el sistema operativo, las aplicaciones, los datos, etcétera. Todo lo voy a manejar yo. Bajo un concepto de infraestructura como servicio, que es un modelo combinado, yo le voy a pedir a mi proveedor en la nube que me brinde el almacenamiento, los sistemas de red, servidor de hardware como tal y la virtualización, y yo me voy a encargar de las aplicaciones, de los datos, del sistema operativo. Entonces ya ahí estoy empezando con el concepto de infraestructura como servicio. Vamos a hacer un balance donde hay una parte que yo como cliente voy a administrarla y la otra
la va a administrar el proveedor que me brinda los servicios. Otro esquema es el que se llama plataforma como servicio. Cuando hablamos de plataforma como servicio, quiere decir que yo le estoy pidiendo al proveedor que se encargue de más servicios como tal y yo únicamente me voy a encargar de servicios más reducidos, como por ejemplo los datos y la aplicación, pero todo lo demás, lo que tiene que ver cómputo, sistema operativo, virtualización, servidores, almacenaje, la red, va a ser parte precisamente del servicio que ese proveedor me va a suministrar. Y por último, el servicio que se llama Software as a Service significa que prácticamente yo voy a rentar o voy a invertir con él, voy a pedirle al proveedor que me brinda prácticamente todo. Yo no me voy a encargar absolutamente de nada que tenga que ver con hardware, nada que tenga que ver con software. Y esto va muy orientado a muchos de los servicios que hoy en día conocemos, ¿verdad? Cuando tenemos un Netflix, un Spotify, eso estamos hablando de software como servicio. Yo pago por una aplicación, no sé dónde está el hardware, no sé cuánto tamaño de disco duro se ocupa, no sé qué mantenimiento hay que darle, sino que el proveedor se encarga de eso y únicamente yo recibo un servicio. Y voy a exponerles un ejemplo para que tal vez quede un poquito más claro, que es muy usado precisamente cuando se explican estos conceptos y tiene que ver con, con el consumo de pizza. En el concepto on-premise, donde yo soy el dueño de todo, como lo ven ahí en el gráfico, quiere decir que yo me encargo de conseguir los materiales, el queso, la salsa de tomate, la pasta de pizza, poner ¿cómo se llama? La infraestructura que tiene que ver con el horno, la electricidad o el gas que se ocupe, servir la mesa, las bebidas, prácticamente yo me encargo de todo. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de on-premise, el concepto de que yo soy el encargado de todo. Si nos vamos a hacer una analogía con el tema de IaaS, que es infraestructura como servicio, en este caso, yo le pido a un proveedor que me dé la pizza y yo llego, la cocino, utilizo obviamente mi horno, la electricidad, sirvo la mesa, las bebidas y puedo consumir la pizza. Hay una parte que me está dando el proveedor, pero hay otra parte que yo estoy invirtiendo. Cuando hablamos de un servicio PaaS, plataforma como servicio, le estoy pidiendo al proveedor de pizza, tráigame la pizza. ¿Y qué me encargo yo? Básicamente de lo que es la parte de las bebidas y el poder degustar la pizza. Entonces, el servicio va creciendo. Y el último concepto, software as a service, es como cuando yo voy al restaurante directamente. No invierto en infraestructura, no invierto en electricidad, no invierto en bebidas, lo que hago es pagar como tal, pero yo no tengo que encargarme absolutamente de nada. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una mayor cantidad de trabajo que yo tengo que hacer cuando hablamos de servicios on-premise, se va disminuyendo cuando hablamos de IaaS o infraestructura como servicios. En plataforma como servicio, aún así es más reducida hasta el punto que prácticamente se reduce casi del todo, ¿verdad? Podemos hablarlo en un servicio de software as a service. Y aquí es un tema, aquí hay un tema muy importante, ¿verdad? Que si bien es cierto, yo le voy a pedir algunas características al proveedor en mayor forma, lo que es la parte de la seguridad siempre es un tema que es compartible, que hay que tomarlo en cuenta. El hecho de que yo tenga un servicio en la nube no me exime que yo tenga que tener restricciones propiamente, precisamente, para proteger todas mis aplicaciones, mi infraestructura como tal. El proveedor de nube da muchos esquemas de seguridad y en breve vamos a verlo, pero yo como cliente también soy encargado de proteger esos servicios, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de lo que es la nube de Microsoft, Microsoft Azure. Y vamos a hablar un poquitito de las regiones de Azure. Microsoft Azure es la nube más grande que existe. Tiene alrededor de 60 regiones en todo el mundo y cada una de las regiones es lo que ustedes pueden ver acá a través de un círculo de color azul. Ese círculo de color azul significa que son ubicaciones donde yo voy a tener uno o más data center, inclusive puedo tener 3, para utilizar lo que son las zonas de disponibilidad, que en breve lo vamos a ver. Si ustedes ven, hay geografías que tiene Azure definidas por lo que es la parte de América, está también la parte de Europa, Asia-Pacífico y también la parte de África y Medio Oeste.
constantemente están creando nuevas ubicaciones. Como en este mapa podemos ver, en el caso de México, es una de las que está en construcción precisamente en el caso de América, ¿verdad? Y hay otra que se está ejecutando en España en este momento, así como en Israel. Constantemente están creciendo. Estamos hablando de 60 regiones que existen a nivel mundial. Y dentro de cada región, como les digo, hay data centers. Ahora sí, vamos a hablar un poco de qué es, vamos a hacer una explicación de qué es un data center. Un data center, para que nos demos una idea, puede tener un tamaño de una cancha de fútbol, ¿verdad? Y estos data centers, digamos, una cancha de fútbol pueden caber 2 aviones para que nos demos la idea del tamaño. Y en algunos data centers pueden ser inclusive de hasta 16 canchas de fútbol por el tamaño que se tiene. ¿Cómo es un data center? Bueno, es una instalación bastante grande con muchos mecanismos de seguridad donde para poder accesar a la misma tiene que tenerse muchos permisos y no es cualquier persona que puede ingresar ahí. Dentro de ellos está todo el conjunto de servidores, que en breve lo vamos a ver, y en esos servidores es donde están nuestros datos. Anteriormente mencionábamos que algunas regiones tienen un data center, hay otras que tienen más data center precisamente para trabajar con lo que se llaman zonas de disponibilidad. Cuando hablamos de zona de disponibilidad, es como esto que estamos viendo acá. Son más de un data center que trabajan en conjunto, que cada uno tiene una independencia de energía, independencia de comunicaciones, independencia de enfriamiento o aire acondicionado, precisamente para que en el caso de alguna situación, cada una de ellas pueda trabajar y poder sostener la operación de los servicios que estamos solicitando. No es que siempre nosotros que vamos a adquirir una máquina virtual, un servidor, vamos a tenerlo en 3 lugares, sino es precisamente parte del servicio que uno puede obtener y conforme obtenga ese servicio, más se va a incrementar la confiabilidad o la permanencia del sistema o del servicio en operación en un momento determinado. ¿Cómo trabajan los data centers? Precisamente yo puedo tener una máquina virtual replicada en 3 data centers y en algún momento, si alguno de esos data centers presenta problemas de comunicación o algún problema de hardware o algún problema de electricidad, por ejemplo, otro de los data centers es el que me brinda el servicio de esa máquina virtual para que yo pueda mantener mi operación. ¿Cómo es dentro de un data center? ¿Cómo se visualiza dentro de un data center? Dentro de un data center se pueden visualizar contenedores. Son naves muy grandes donde hay contenedores similares a los que conocemos, que vemos en la calle. Esos contenedores como tal son muy grandes y dentro de cada uno de ellos hay un conjunto de servidores, que ahí es donde nosotros vamos a almacenar nuestras máquinas virtuales o nuestros servicios que vamos a estar utilizando constantemente. Dentro de un data center es donde se encuentran las máquinas virtuales. Y aquí es un punto importante de mencionar, donde vamos a tener la ubicación podemos tener la ubicación en diferentes servidores. Y aquí vamos a llamar a dominios de falla o dominios de actualización, ¿verdad? Cada uno de estos que vemos acá es un conjunto de servidores. Y a esto los vamos a llamar dominios de falla. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una máquina virtual en este dominio y en este dominio. Si por alguna situación este dominio llega a fallar del todo, la parte de comunicación, como les digo, la parte de electricidad llega a fallar, este dominio y este dominio están subsanando ese problema y me están permitiendo mantener mi operación activa. Pero también existe el concepto de dominios de actualización, que significa que yo lo que tengo en esta fila puedo tenerlo en diferentes dominios de actualización y cuando Microsoft va a hacer la actualización de sus sistemas operativos, porque recuerden que mencionamos que el encargado de las actualizaciones del hardware corresponde al proveedor, no a nosotros, ¿verdad? Como cliente, cuando va a hacer Microsoft la actualización de estos sistemas operativos, por ejemplo, se encarga de hacer la actualización de esta fila
Sin embargo, mis servicios están ubicados no solo en esta fila, sino que en otras filas. Entonces, tampoco me voy a ver afectado. Entonces, eso es parte de la continuidad del servicio que nos garantiza lo que nos garantiza la nube. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad. La seguridad está basada eh, en una muy rápida detección y respuesta ante amenazas, ¿verdad? El uso de antivirus, de anti-spyware, diversas herramientas adicionales, es lo que permite a una nube ser muy segura. Hay una seguridad muy fuerte que los proveedores en la nube implementan precisamente para que nuestros datos estén constantemente protegidos. Y hay tres principios que se definen con dicha seguridad. Uno tiene que ver con la parte de la confidencialidad, que es, vamos a hablar aquí que los privilegios de acceso son muy restringidos. Si yo tengo mis datos ahí, no cualquiera puede verlos. Los datos son propiamente del cliente y no se usan absolutamente para nada, ni para marketing, ni para publicidad. E inclusive los datos son privados. Microsoft como tal no tiene acceso a ellos y únicamente pueden ser accesados por un tercero bajo una autorización directa de un juez que indique a Microsoft formalmente que necesita extraer esos datos. Son del cliente y solamente del cliente. El cliente puede hacer con sus datos lo que él necesite, pero puede estar con la certeza de que ninguna otra persona va a poder accesarlos, ¿verdad? Eso es un tema muy importante. La otra tiene que ver con la parte de la integridad, que es la prevención ante cambios no autorizados, ¿verdad? No cualquiera puede hacer una actualización de información. Prácticamente, como lo menciono, el cliente y sus sistemas son los encargados de hacer esa parte de la actualización, pero nada más. No hay una manipulación externa que vaya a generar ningún tipo de movimiento con los datos que yo voy a mantener ahí. Los datos no se pueden cambiar si no se tienen los permisos necesarios, ¿verdad? Ya sea, como menciono nuevamente, por las propias aplicaciones o directamente. Y también vamos a mencionar el tema de la disponibilidad, que son los servicios que solamente van a estar disponibles para los usuarios autorizados y nadie más va a estar involucrado en esta parte. Relacionado a seguridad, vamos a hablar de la seguridad por capas, que es una defensa en profundidad que se utiliza precisamente, es una estrategia que se utiliza por parte de Azure, en donde hay una serie de mecanismos que van a hacer más lento y complejo el ataque que puede darse a través de un externo. Cada una de estas capas vamos a ver que va a cumplir una función de barrera para detener un posible ataque de un intruso, y si una de estas capas es vulnerada o violentada, perdón, la siguiente capa está presente precisamente para tratar de evitar el paso a la siguiente. Y vamos a hablar de la primera capa que vamos a hablar, una capa de seguridad física. Los data centers como tal están rodeados por barreras, vallas, sistemas antisísmicos, tienen seguridad 24/7, obviamente están rodeados por cámaras, por alarmas, por sistemas de acceso doble factor de seguridad de ingreso biométrico y a través de tarjetas, una seguridad muy fuerte. Quiere decir, como mencionaba anteriormente, no cualquier persona puede ingresar a un data center. Incluso cuando uno ingresa, no puede ingresar ni con llave mallas, ni con discos externos. Son muy seguros precisamente para cumplir precisamente con los cumplimientos de seguridad que brinda Azure. Esta es la primera capa que tiene que ver con la capa de seguridad física. La identidad de acceso, que es una segunda capa que tiene que ver precisamente con el control a esa infraestructura. Ya una vez que necesito ingresar a la infraestructura, es a través de los permisos que pueda tener a través del Active Directory de Microsoft, precisamente para poder ingresar con un usuario habilitado, con un usuario que tenga la posibilidad de ingresar. Esa es la segunda capa, que si no tengo ese usuario no voy a poder accesarlo. Otra es la seguridad de red, que es lo que nos permite establecer quiénes son los servicios que pueden conectarse a nivel externo con nuestros recursos o inclusive a nivel externos, donde vamos a definir cuál, a nivel de la seguridad de red, si una PC que yo tengo en mi oficina puede accesar un servidor que tengo en la nube o inclusive una máquina virtual que tengo en mi
en mi grupo de recursos puede accesar a ese servidor también. Eso tiene que ver con todo lo que es la parte de la seguridad de red. Posteriormente viene lo que es la seguridad de cómputo o seguridad de las máquinas virtuales. ¿Qué quiere decir quién tiene acceso a estas máquinas virtuales? ¿Quién va a poder accesar con un usuario a esas máquinas virtuales para poder ejecutar labores que estén dentro de ellas? Las aplicaciones, obviamente, que tienen que ver con los permisos que yo como usuario tengo para accesar a una aplicación y poder efectuar transacciones de diferente índole. Y por último, tiene que ver con los datos, la seguridad que propiamente está en la base de datos, que son los permisos o accesos que voy a tener precisamente a los datos finales. Entonces, si ustedes ven, hay varios anillos de seguridad para poder accesar hasta el punto final que tiene que ver con nuestros datos, que es lo que normalmente buscan los cibercriminales, ¿verdad? Que aún así, no vamos a decir que es 100% infalible, pero cada una de las capas se encarga de minimizar el acceso a través de los diferentes medios de seguridad o medidas de seguridad que tienen para poder llegar a nivel más profundo. Y aquí es algo importante de mencionar, lo mencionaba anteriormente, la seguridad es compartida. Hay mucho que es la parte de la seguridad que tiene que ver con los datos o las aplicaciones que tiene que ver con el usuario final. Yo como organización, yo soy el encargado de saber si tengo una buena metodología de uso de los passwords de la base de datos y del uso de las aplicaciones. Porque por más seguridad que yo tenga en todo lo demás que tiene que ver con la nube, puede ser que mis controles a nivel de base de datos sean muy escuetos y que el usuario del password de administrador, por ejemplo, lo pueda tener cualquier persona. Entonces, no vale nada todos los demás mecanismos de seguridad si eso no lo controlo yo. Y eso es una parte muy, muy importante para que nuestros sistemas estén en ejecución. Y de ahí vamos a hablar precisamente también de otro concepto que tiene que ver con los niveles de servicio que brinda Microsoft. ¿Qué son los niveles de servicio? Son contratos que se establecen dependiendo del tipo de recurso o la combinación de tipo de recurso que yo voy a tener o servicios con porcentajes de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, el nivel de servicio, indicadores que me van a permitir a mí llevar el control sobre el servicio que estoy adquiriendo y ese cumplimiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, un servicio de 99%? Significa que al año yo podría tener 3.65 días sin operación de la aplicación, ¿verdad? Si bien es cierto, puede parecer mucho en algunos casos, otros como en el 99.999, estamos hablando de 5.26 minutos. ¿Cómo se da esto? Precisamente con la combinación de servicios que yo pueda utilizar. Por ejemplo, cuando voy a utilizar solamente una máquina virtual, nuestro nivel, dependiendo si nuestro disco duro que seleccionamos no es un disco duro, es un disco duro mecánico, es inferior la disponibilidad que si tuviese un disco duro de acceso en este estado sólido, ¿verdad? Que son mucho más seguros. Entonces, ahí se incrementa el SLA. Y conforme yo voy a tener una máquina virtual, digo, voy a tenerlo en diferentes dominios de fallo y en diferentes dominios de actualización o inclusive en zonas de disponibilidad, recordemos, son diferentes data centers en una región determinada o inclusive escalar a diferentes regiones, nuestro SLA va a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque voy a tener un menor riesgo de que uno de mis servicios esté caído, ¿verdad? Entonces, esta es una de las partes también muy importantes que tiene que ver con los niveles de servicio y sobre qué es lo que yo voy a poder obtener. Cumplimiento. Bueno, Microsoft Azure es el proveedor de nube que tiene la mayor cantidad de certificaciones de cumplimiento a nivel mundial, donde existen certificaciones a nivel regional, que quiere decir a nivel de cada país o de cada región, ¿verdad? Como tal, a nivel de industria médica, industria farmacéutica, industria a nivel, ¿cómo se llama? De manufactura, a nivel de gobierno, también, como ven, tienen varias certificaciones de cumplimiento que podemos llamar ahí, y a nivel también certificaciones globales. Podemos preguntarnos de qué nos sirven. Bueno, precisamente son estándares a nivel de seguridad y de normas que se establecen para saber si la nube es segura y cumple con todo lo que yo necesito para operar. Podemos preguntarnos, ¿nuestra organización podría trabajar en la nube? De hecho que sí. Y si ustedes ven, digamos, una de
de los temas que vienen acá en lo que tiene que ver con la parte de las certificaciones a nivel de gobierno en Estados Unidos, hay muchas que tienen que ver certificaciones a nivel militar. Recientemente Azure ganó una licitación a nivel de gobierno de Estados Unidos para llevar la información que tiene el Pentágono y demás instituciones precisamente a Azure. Y ahí es importante entender si un ente de un gobierno tan seguro como el de Estados Unidos, la parte del Pentágono, lleva a Azure la información, es porque podemos confiar que nuestros datos van a estar protegidos, van a estar seguros, ¿verdad? Con múltiples certificaciones, como lo menciono aquí. Y aquí son algunas, no son todas las que tiene Microsoft, y son importantes de revisar en las propias páginas que tiene Microsoft Azure. Y en resumen, vamos a mencionar, bueno, Microsoft Azure como tal nos da varios beneficios. Coloqué aquí 5, pero en realidad son muchos beneficios que nos brinda. La reducción de costo de nuestra operación, ¿verdad? No tenemos que hacer una inversión muy alta en la operación de nuestros recursos si queremos iniciar desde ya. Además, podemos iniciar de una forma híbrida, como lo mencionaba, tratando de mantener, si ya tenemos hardware recién adquirido, podemos mantener nuestro backup o nuestro sitio alterno en lo que es la parte de Azure. Gran cantidad de servicios, realmente es inmensamente grande la cantidad de servicios y sigue creciendo conforme pasa el tiempo, y una agilidad muy rápida, ¿verdad? Que vamos a mantener cuando vamos a necesitar cada uno de estos recursos. La adquisición de nuevo hardware como máquinas virtuales, espacio en disco duro, más conectividad de red, etcétera, vamos a obtenerlo de una forma muy ágil. La parte de seguridad, multicapa, como vimos, y toda la parte de seguridad que crece constantemente, inclusive ahora con inteligencia artificial, Azure nos la brinda, y también las certificaciones de cumplimiento, ¿verdad? Son muy importantes. Entonces, en resumen, esto es prácticamente algunos conceptos que queríamos brindarles de lo que es la computación en la nube y algunas características propias que tiene Microsoft Azure. De mi parte, les agradezco el tiempo precisamente en la presentación. Vamos a recibir preguntas y vamos a responderlas posteriormente. Déjenos, por favor, cada una de las preguntas. Si tienen consultas, vamos a hacerles llegar después a nivel de correo electrónico las mismas para que ustedes puedan estar claros con cada una de las dudas que puedan tener. De mi parte, nuevamente agradeciéndoles el tiempo, invitándolos a las siguientes sesiones, siguientes presentaciones que vamos a tener durante el transcurso del día. Si no pueden llevarlas en forma en vivo, no se preocupen, pueden accesar al registro, ¿verdad? Matricularse en cada una de ellas y posteriormente les haremos llegar el link para que puedan visualizarlos posteriormente, ¿verdad? Entonces, nuevamente les agradezco, muy amables por su tiempo y que tengan buen día.